Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio donde la ciencia se vuelve interesante y fácil de entender. Yo soy Eliana y voy a ser su presentadora en este episodio. El día de hoy hablaremos de algo que, aunque no siempre vemos, está presente en cosas tan esenciales como el agua y hasta en nuestro propio cuerpo, los puentes de hidrógeno. Para explorar este tema no estoy sola. Me acompañan Alexander, Jonathan y Emilio, con quienes vamos a desmenuzar este concepto, explicar cómo funciona y por qué es tan importante en la química y la vida cotidiana. Así que quédate con nosotros, porque esto apenas comienza. Puede sonar como algo muy técnico, pero en realidad está presente en muchas cosas de la vida diaria, especialmente en el agua y en nuestro propio cuerpo. Lo interesante es que, aunque son interacciones relativamente pequeñas, su impacto es enorme. A lo largo del episodio vamos a explicar cómo se forman, sus características y por qué son fundamentales para la vida. Para entender bien los puentes de hidrógeno, primero hay que hablar brevemente de las fuerzas intermoleculares. Estas son fuerzas que actúan entre moléculas a diferencia de los enlaces químicos que ocurren dentro de ellas. Existen varios tipos como las fuerzas de dispersión y las fuerzas de dipolo. Dentro de este grupo, los puentes de hidrógeno destacan porque son más fuertes que otras fuerzas intermoleculares. Pero aún así son más débiles que los enlaces covalentes o iónicos. Esa combinación de fuerza intermedia es lo que los hacen tan útiles. ¿Qué son los puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno son una atracción entre un átomo de hidrógeno y un átomo electronegativo cercano. Pero no cualquier hidrógeno puede participar. Debe estar unido a un átomo muy electronegativo como el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Esto provoca una distribución desigual de los electrones. El hidrógeno queda con una carga parcial positiva. Y el átomo electronegativo cercano tiene carga parcial negativa. Esa diferencia genera la atracción que conocemos como puentes de hidrógeno. Para que se formen, deben cumplirse ciertas condiciones. Primero, la presencia de un hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo. Segundo, un átomo cercano con pares de electrones libres. Y tercero, la cercanía suficiente entre las moléculas. Un ejemplo claro es el agua. El oxígeno atrae los electrones con más fuerza. Esto hace que el hidrógeno tenga carga positiva parcial. Y permite que interactúe con otras moléculas cercanas. Una de las características más importantes es que son relativamente débiles de forma individual. Pero cuando se presentan en gran cantidad, su efecto es significativo. También son direccionales. Eso significa que tiene una orientación específica. Otra característica es que pueden romperse y formarse con facilidad, lo cual es esencial para procesos dinámicos en los seres vivos. El agua es el ejemplo más representativo. Gracias a los puentes de hidrógeno, el agua tiene un punto de ebullición relativamente alto. También tiene alta capacidad calorífica. Esto significa que puede absorber mucho calor sin cambiar rápidamente de temperatura. Por eso ayuda a regular la temperatura en los seres vivos. Otra propiedad es la tensión superficial, que permite que ciertos organismos se desplacen sobre su superficie. Además, el hielo es menos denso que el agua líquida. Esto se debe a que en estado sólido, los puentes forman una estructura abierta, lo que permite que el hielo flote. El ADN, los puentes de hidrógeno son fundamentales. Mantiene unidas las dos cadenas de la doble hélice. Las bases nitrógenas se emparejan de forma específica. Adenina con timina. Y guanina con citosina. Estas uniones permiten estabilidad. Pero también permiten que el ADN se abra durante la replicación. Los puentes de hidrógeno también están presentes en las proteínas. Ayudan a mantener su estructura tridimensional. Por ejemplo, en estructuras como la hélice alfa o las láminas beta. Esto es importante porque la forma de la proteína determina su función. En la vida diaria, los puentes de hidrógeno están presentes en muchos procesos, como la evaporación del sudor, la disolución de sustancias en agua,
y en materiales como el papel o las fibras textiles. Ya para terminar, Explican muchas propiedades del agua. Y son esenciales para estructuras biológicas como el ADN y las proteínas. En conclusión, los puentes de hidrógeno son interacciones pequeñas pero fundamentales para la vida. Gracias a ellos, el agua tiene propiedades únicas y estructuradas como el ADN, y las proteínas pueden mantenerse estables y funcionar correctamente. Esto nos demuestra que incluso las fuerzas más simples pueden tener un impacto enorme en el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en este episodio. En lo personal me pareció un tema muy interesante porque demuestra algo tan pequeño e invisible como los puentes de hidrógeno, que es muy importante para la vida. Muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es la química en todo lo que nos rodea, y este podcast ayuda a entender que cosas cotidianas como el agua o el ADN funcionan gracias a estas uniones. Además me gustó porque explica un tema difícil de una forma sencilla y fácil de entender. Aunque no son enlaces muy fuertes, son súper importantes porque permiten que muchas cosas funcionen como deben. Siento que sin ellos sustancias como el agua no tendrían las mismas propiedades y eso afectaría a muchos de los seres vivos. También pienso que lo interesante es que algo tan débil pueda tener un impacto tan grande. Para mí eso demuestra que no todo depende de la fuerza, sino de cómo trabajan en conjunto. En el caso del ADN, por ejemplo, estos puentes permiten que se mantenga unido, pero que también pueda separarse cuando es necesario. Los puentes de hidrógeno nos enseñan que la verdadera fuerza no siempre es la más visible, sino aquella que actúa en silencio para mantener todo unido y en equilibrio. Están presentes en el agua, en el ADN y en muchos procesos esenciales para la vida, recordándonos que pequeñas conexiones pueden sostener estructuras increíbles. Al final, comprenderlos es también reconocer que incluso lo más simple e invisible puede tener un impacto extraordinario en el mundo que nos rodea. los puentes de hidrógeno nos recuerdan que no todo lo sostiene la vida. Es evidente que a simple vista son interacciones sutiles, casi imperceptibles, pero fundamentales para que el agua tenga sus propiedades únicas y para que el ADN conserve su estructura. En un mundo que valora lo grande y visible, estos enlaces nos enseñan que la estabilidad y la armonía muchas veces dependen de fuerzas discretas. Entenderlos es abrir una puerta a una verdad profunda. Lo pequeño, cuando se conecta correctamente, puede sostener lo inmenso. Y así llegamos al final de este episodio. Hoy nos adentramos en un mundo que, aunque no podemos ver a simple vista, está presente en cada rincón de nuestra existencia. Descubrimos cómo los puentes de hidrógeno, a pesar de ser interacciones pequeñas y aparentemente insignificantes, tienen un papel fundamental en la vida tal como la conocemos. Hablamos de cómo influyen en las propiedades del agua, este elemento tan cotidiano para al mismo tiempo tan extraordinario, y de cómo hace posible que el ADN mantenga su estructura guardando la información que define a cada ser vivo. Es impresionante pensar que algo tan esencial depende de fuerzas tan sutiles. Los puentes de hidrógeno nos dejan una enseñanza que va más allá de la química. No todo lo importante es visible ni ruidoso. Muchas veces lo que realmente sostiene al mundo son conexiones discretas, constantes y silenciosas, que trabajan sin llamar atención, pero con un impacto enorme. Ojalá y al terminar este episodio puedas mirar lo cotidiano con otros ojos. Un vaso de agua, una gota de lluvia o incluso tu propio cuerpo, todos están sostenidos por estas pequeñas interacciones que hacen posible la vida. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros y que este episodio haya despertado tu curiosidad por la ciencia y por todo aquello que no siempre se ve, pero siempre está. Este no es un adiós, sino un hasta pronto. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los secretos fascinantes del mundo que nos rodea. Hasta la próxima y gracias por su atención.